Hola a todos, soy Betsy Cortegana, bienvenidos a Familia con Voz. El día de hoy tenemos como invitado especial al padre y médico Augusto Meloni. Hablaremos con él acerca del tema de la eutanasia. Hace unos pocos días, el 21 de abril de 2024, hemos escuchado en los medios de comunicación que la señora Ana Estrada accedió a la eutanasia. Pero, ¿qué es la eutanasia? Hemos escuchado tal vez también en los medios de comunicación y en las redes sociales que se está hablando de una muerte digna. ¿Pero realmente será una muerte digna? Nuestros médicos peruanos están siendo preparados ahora, los estudiantes de medicina, para salir como médicos que salvan vidas, que dan vida, que traen vida al mundo y además que dan una mejor calidad de vida a sus pacientes. ¿Realmente ellos lo verán como una muerte digna? ¿O tal vez ellos están viendo que de alguna u otra forma van a tener que ser presionados para asesinar a personas? Nosotros, como católicos o no católicos, o personas que estamos en el tema de la defensa de la vida, estamos repitiendo tal vez lo que muchos grupos progresistas o muchos grupos ONGs que son quienes promueven la cultura de la muerte en nuestro país, y estamos repitiendo la palabra muerte digna sin saber realmente qué hay detrás de la eutanasia. El día de hoy vamos a compartir este tema con el padre y médico Augusto Meloni y esperemos que nos sirva para poder tener herramientas y argumentos y poder sentarnos tal vez este fin de semana con nuestros hijos o nuestra familia a conversar de este tema tan importante para la vida de los peruanos. Acompáñennos a escuchar al padre Meloni. Hola a todos, buenas noches. El día de hoy nos encontramos acompañados del padre Augusto Meloni. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar y por haber aceptado el día de hoy esta entrevista que nos parece muy importante para todos nosotros como católicos. Padre Meloni, quisiera hacerle una pregunta que me parece súper importante porque no tenemos claro algunos conceptos como católicos. Hemos visto el día domingo 21 de abril que la señora Estrada, ¿no?, accedió a la eutanasia, ¿no? Y este tema que está recientemente tocado, que lo escuchamos en todas las esquinas y en todas las casas y en todos los círculos de amistades que tenemos, que se está comentando acerca de este tema. Quería consultarle, ¿qué es la eutanasia? ¿Es realmente esa muerte digna de la que hablan? ¿Es realmente una muerte sin sufrimiento? ¿Es descansar en paz? En realidad, como en muchos otros puntos importantes en la vida humana, nosotros vivimos una etapa de gran confusión y también se da en relación a lo que implica el sufrimiento y a lo que es la vida. Nosotros sabemos en Cristo que la vida es Cristo. La vida no es simplemente la vida temporal, la vida natural, la vida biológica, sino la vida es Cristo. Es decir, es el misterio de la vida revelado por Dios mismo, que además nos muestra que no acaba cuando acaba la vida presente, sino que la vida presente es la formación, la gestación de la vida definitiva, que es la vida eterna que Jesucristo nos comunica en su Pascua. Y eso nosotros los católicos, las personas que hemos recibido el don de la fe, lo tenemos que tener muy claro. Entonces la vida no es solamente la vida natural y la vida temporal. La vida es Cristo. Incluye una dimensión natural y una dimensión sobrenatural, una dimensión temporal y una dimensión eterna. Ambas
íntimamente interrelacionadas y que nos van a llevar a la felicidad, a la bienaventuranza eterna. De otro lado, el tema del dolor, del sufrimiento, que siempre ha sido un punto, diríamos, que interpela nuestras conciencias, porque los seres humanos no somos hechos para el dolor, para el sufrimiento, sino para la bienaventuranza eterna. Pero en la vida presente, en la vida temporal, existen injusticias, existe dolor, existe enfermedad y existe la experiencia de la muerte natural, que para nosotros son cosas misteriosas, pero que también en Cristo han sido iluminadas. Y entonces en Cristo ya el dolor dejó de ser algo simplemente negativo, destructivo. Y el Señor lo que ha hecho cuando Él, siendo Dios, asume la naturaleza humana y experimenta la pasión, la muerte y la resurrección, nos revela que ese sufrimiento es camino, medicina, purificación para que alcancemos la vida verdadera. Pero las personas que no tienen fe y no entienden, o que rechazan la revelación, claro, estas cosas difícilmente las van a entender. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos buscar que se nos hable de estas cosas en personas que no saben, sino tenemos que ir a la fuente, y la fuente es la revelación, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición de la Iglesia, el Magisterio de la Iglesia, donde tenemos el camino, la verdad y la vida. Y sabemos así que el dolor y el sufrimiento son caminos de vida, de victoria, porque Jesucristo en la cruz no fue derrotado. Jesucristo en la cruz nos está curando, nos está sanando y nos abre el camino a la vida divina, a la vida eterna que nosotros por naturaleza no nos correspondían. Es un don gratuito de su amor extremo. Interesante y muy importante lo que usted nos dice, que tenemos que tener fe para poder entender, ¿no?, lo que es tanto la vida, ¿no?, y la muerte. Justamente estaba escuchando lo que hablaba la señora Ana Estrada y decía que ella era atea, ¿no? Y también decía, ¿no?, ¿quién es dueño de la vida?, ¿no? ¿Le pertenece a Dios, le pertenece al Estado o le pertenece a uno mismo, ¿no? Entonces, muchas personas han estado hablando al respecto, ¿no? Y dicen, bueno, mi vida me pertenece a mí. Y tiene razón Ana Estrada, porque, claro, al final no es ni del Estado, porque el Estado no puede promover mi vida, y Dios a las finales me ha dado la vida para yo manejarla, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto, padre? A ver, el Señor misericordioso es la vida. La vida es un don que recibimos de Dios. Tanto la vida natural, que recibimos de Dios a través de nuestros padres, y la vida sobrenatural, que es fruto de la cruz, de la Pascua de Cristo, que hemos recibido en el bautismo. Ambos son dones de Dios, y esa vida natural y esa vida sobrenatural son una y tienen que crecer. Una persona de fe tiene que comprender esa realidad y esa verdad. Claro, una persona que ya perdió la fe o que se declara a sí misma atea, es decir, rechaza a Dios, no lo va a entender. Y por eso puede darse esas contradicciones, y la pregunta que se va a hacer es ¿quién es dueño de quién? Porque tiene una mentalidad posesiva, materialista, una idea equivocada de la libertad que surge justamente en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una revolución, diríamos, deísta, donde había el ímpetu de esas corrientes ideológicas de
no negaban a Dios, pero era un Dios que no intervenía en la historia, es decir, negaban a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y querían un Dios que estaba, un Dios arquitecto, relojero, que hace y después deja la creación. Pero Jesucristo es Dios que asume la naturaleza humana, que ha vencido la muerte y está con nosotros. Entonces, en esa mirada deísta de la libertad, para el hombre moderno, lo que promovió la Revolución Francesa era la libertad es yo hago lo que me da la gana. Es decir, libertad de nadie me dice, nadie me controla, yo soy autónomo y dueño. Pero con eso están sacando a Dios. La libertad en la fe, porque Jesucristo nos dice la verdad los hará libres, y Él es la verdad para, es decir, la libertad para alcanzar el fin del ser humano. Y el fin del ser humano es participar de la vida divina que Jesucristo nos ha comunicado. Y ese es don gratuito que nosotros podemos perder. La paradoja es que hay personas que dicen yo no quiero sufrir y se refieren a los dolores y sufrimientos temporales, pero no se plantean porque han rechazado a Dios y a la revelación, porque han perdido, debilitado su fe. No se plantea la opción que hay una vida después de la vida presente y que en esa vida luego de la muerte natural pueden encontrar no la felicidad que esperan, sino justamente un sufrimiento que no es pasajero, sino que será eterno. Y entonces eso Dios mismo nos lo revela. Claro, una persona que rechaza a Jesucristo, entonces va a decir, bueno, son tonterías, pero ¿tiene la seguridad? ¿En qué se fundamenta más allá de decir, a mí me parece, yo opino, yo creo, yo soy dueño? Porque en realidad nosotros no somos dueños ni de nosotros mismos, hasta las propias ideas y los propios deseos los recibimos del mundo. Y eso mismo ocurrió en el caso de esta señora. Yo leía algunas entrevistas que le hacían a ella, y ella decía que ella inició esas acciones legales que terminaron abriéndole esta opción, pero que ella no quería la muerte. Pero eran los que lo apoyaban, las que supuestamente eran los que habían acompañado su lucha, las que le decían, oye, pero bueno, usted ha luchado para morir y ahora ya no quiere morir. Y le presionaban, le decían que era una impostor, etc. Y claro, no sabemos las circunstancias que han llevado finalmente a esa decisión extrema, pero que esa decisión en el mejor de los casos solo se refiere a la subjetividad y a lo que pueda alcanzar a comprender con su conocimiento humano. Y claro, está dejando de lado no un detallito, sino a Dios y hombre verdadero que viene en persona. Y yo por eso en esta situación claro, probablemente esta persona rechazó una asistencia espiritual, rechazó a alguien que le pueda hacer ver una dimensión más amplia, porque encerrada en sus propias circunstancias creía que veía todo. Y eso es algo que puede ocurrir si es que las personas con la fe que ilumina la razón complementa para encontrar la verdad, porque la verdad no lo alcanzamos con la sola razón. Como nos enseña el Papa San Juan Pablo II, tiene dos alas, la fe y la razón. Ambas tienen la fuente en Dios, pero la razón no es suficiente, sujeta a error, y por eso el Señor nos ha dado ese don, el don de la fe, que es Dios en nosotros, no es un algo. Padre, la pregunta tal vez podría ser, ¿no?, de las personas que nos están escuchando en este momento. El Padre está hablando acerca de la revelación. ¿Hay algún capítulo, algún versículo que tal vez las personas que nos están viendo en este momento podrían leer para poder sustentar
tal vez nuestra fe o fundamentar nuestra fe? Claro, hay muchísimos pasajes donde Jesucristo nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Está en el capítulo 11, en el momento de las hermanas de Lázaro. Lázaro ha muerto, Jesús le dice a Marta, también se lo va a decir posteriormente a María, cuando ellas, desoladas por la muerte de su hermano, le dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor les dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, sé que resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que cree en mí no morirá para siempre. Es decir, abre el horizonte de nuestra participación en la vida que Él resucitado nos comunica. Y entonces cuando una persona sin fe cree que esas cosas son fantasías, son mitos, claro, las desprecia, pero no está despreciando un dato, está despreciando a la persona de Jesucristo. Y sea uno creyente o ateo o de cualquier creencia religiosa, cuando acabe nuestra vida presente nos vamos a encontrar con el Señor. Y eso ha ocurrido con esta hermana Ana. Y lo que podemos hacer en estos momentos es unirnos en oración para que ahora que ya no tiene las confusiones que tenía cuando estaba en esta situación precaria en su salud, ahora el Señor misericordioso le pueda realmente quitar ese dolor y ese sufrimiento, y no vaya a ser que ella rechace incluso ese amor infinito y prefiera el sufrimiento eterno. Padre, con respecto a lo que nos comenta en este momento, ella decía que en las entrevistas que dada la muerte ya no existía más allá nada, ¿no? En este momento, con la muerte de Ana Estrada, la pregunta es, ¿en dónde se encuentra ella ahora? ¿Hay algún espacio donde una persona que opta por la eutanasia está? En realidad, esto es un misterio que nos desborda. La Iglesia no se pronuncia sobre quienes se salvan y quienes no se salvan, quienes están en el infierno, quienes están en el cielo. La Iglesia nos enseña que hay un cielo, que es la vida bienaventurada con el Señor, y hay un infierno que es rechazar al Señor. El infierno no es un lugar creado por Dios, sino el infierno es criaturas humanas que rechazan a Dios en la vida presente, y cuando lo encuentran al término de esta vida, en ese tránsito, misteriosamente se esconden de Dios. Bien, Padre. Padre, quería hacerle la consulta. Me imagino que hay muchas personas también que tal vez tienen algún pariente que esté estudiando medicina o que es médico, ¿no? Y ¿cuál es la función del médico en este tipo de casos? Porque le comento un poco, yo tengo un hijo que está estudiando medicina y él es joven, ¿no? Y me dice, ahora a mí me van a obligar a volverme un asesino, ¿no? Voy a tener que asesinar, si el Estado me impone, ¿no? Asesinar a algunas personas o de repente a algunos bebés, ¿no? Porque así ahora lo estamos viendo, ¿no? Como que te están imponiendo asesinar a alguien, ¿no? Ese es el concepto que en algunos jóvenes que son católicos, que están estudiando medicina, la profesión, y que lo comentan entre ellos, ¿no? Sobre todo después de este caso. ¿Qué nos podría comentar, Padre? ¿Cuál es la función de los médicos, ¿no? Porque, perdón que continúe,
Es más, ahora hay el caso de otra persona, de una señora adulta mayor, que también quiere que le quiten el oxígeno, ¿no? Y que ella pueda morir de manera libre. Ahora, el Estado le ha dicho de que no hay, Rebagliati, el Hospital Rebagliati ha dicho que no hay un médico que se atreva, entre comillas, a hacer eso, ¿no? Que quiera hacerlo, que quiera quitarle el oxígeno, y que ellos tendrían que traer, ¿no? Esa familia tendría que traer a un médico de ellos, ¿no? Conocido de ellos, para que haga esa función. ¿Qué nos puede decir, padre de los médicos? En realidad, la medicina es una profesión hermosa. Yo mismo soy médico. Y los médicos se nos forma para luchar por la vida y la salud, no para ser verdugos, ejecutores que cortan la vida de las personas. Y efectivamente eso los médicos lo tenemos en lo más profundo de nuestra conciencia, y más aún si tenemos fe. Y eso ni siquiera es algo solamente del cristianismo, ya los griegos lo tenían. Ya está en Hipócrates, y justamente es parte del llamado juramento hipocrático. Porque es algo, diríamos, de humanidad. La fe lo que hace nos da, diríamos, una luz adicional para entender que la vida no solamente es la vida presente, no solo es la biología, sino la vida es Cristo. Mucho más de lo que el ser humano con la razón y la ciencia ha podido alcanzar. Entonces, es un buen ejemplo el que usted menciona, efectivamente, tanto en el caso de lo que ha acontecido recientemente con esta señora Ana, como cualquier otro caso. Nadie puede obligar a un médico a ser ejecutor, ni asesino, ni de un no nacido, ni un nacido, sea que sufra cualquier condición patológica. Y efectivamente, a los médicos del Hospital Rebagliati, ellos no han aceptado. En el caso de la señora Estrada, tampoco ha sido un médico del Hospital Rebagliati, ha sido una llegada de estos grupos que apoyaban a esta persona, y que en realidad en la práctica la estaban presionando para que muera, porque en realidad no les interesaba ni el bienestar. Y esta misma persona decía que ella quería la vida. Entonces, claro, si es que eso ocurre en la conciencia de las personas que tienen el problema, pero así las personas tuvieran claramente, dirían: yo deseo la muerte, nadie puede obligar, y menos el Estado, a que alguien se convierta en asesino. Y entonces hay que decirle a los médicos jóvenes, a los estudiantes de medicina y a los profesionales de la salud de todas las ramas, que se mantengan firmes en la defensa de la vida y la salud, para que no sean convertidos en carniceros, en verdugos, y se distorsione totalmente la profesión médica. Claro, se necesita para eso formar las conciencias, y eso es algo de lo que la sociedad contemporánea adolece, porque justamente esas ideas equivocadas de libertad, que es yo hago lo que me da la gana, y yo, mi autoconciencia, yo decido, como si nosotros fuéramos criaturas individuales y no seres de relación. Entonces nosotros, las personas de fe, las personas que tenemos una conciencia más formada, tenemos que ayudar, porque el sistema educativo informal, a través de los distintos medios de comunicación, por las influencias foráneas, introducen una serie de ideologías y falacias que pueden impactar en la conciencia de los jóvenes, y lamentablemente el sistema educativo formal ha abandonado esa característica propia de formación y se ha convertido simplemente en centros de instrucción
técnica, tecnológica, pero no humana. Y las familias debilitadas también pueden hacer que las personas de las generaciones actuales tengan dificultad en entender los problemas fundamentales que son inherentes al ser humano en todos los tiempos. Padre, ¿y cómo hacer, ¿no? ¿Cómo poder trabajar justamente con estos jóvenes, con estos médicos, si estos grupos que usted menciona, ideológicos, ¿no? Progresistas, que según ellos quieren buscar la verdadera libertad en el ser humano y hacer pues que muchas veces creernos hasta más que Dios, ¿no? Quitando la vida o dando vida, ¿no? Ahora con algunos con algunas técnicas, ¿no? De fertilidad fertilización que están utilizando. Entonces, si vienen y ya se están basando ahora, por ejemplo, en el caso de Ana Estrada, ahora de la otra señora que ya se coge del caso de Ana Estrada para querer también participar con la eutanasia, si esto lo quieren colocar como ley, ¿no? O quieren debatirlo tal vez en el Congreso, porque a eso van estos grupos ideológicos, ¿no? ¿Cómo hacer para que tal vez nosotros, ¿no? los chicos que están estudiando medicina, los médicos, nosotros también como ciudadanos católicos o que estamos defendiendo la vida, no necesariamente católicos, que estamos en la defensa de la vida, de la familia, cómo trabajar, ¿no? Cómo trabajar en unidad para evitar que tal vez quieran imponernos este tipo de leyes, estos grupos, ¿no? Lo primero que hay que tener claro es que estos grupos son minoritarios. Tienen mucho apoyo foráneo, tienen la colaboración de la gran parte de los medios de comunicación, diríamos, tradicionales, comprometidos con muchos de estos intereses ocultos que están detrás de esas recomendaciones. Y lo que nosotros necesitamos, si somos personas que hemos recibido el don de la fe en la iglesia, saber que cada familia es iglesia doméstica, y la mejor manera de purificar nuestras conciencias es justamente en la fe, en los sacramentos, en la oración. De otro lado, efectivamente estos son temas que comprometen a todos los seres humanos y que incluso personas que no hayan recibido el don de la fe y que tengan otras creencias van a apoyar. Entonces lo que se necesita es justamente, así como estos agentes de la cultura de la muerte realizan sus campañas de adoctrinamiento y de confusión, nosotros serenamente, un buen ejemplo es este espacio, tenemos que ayudar a que se conozca que esta no es la única mirada y vayamos justamente a una mirada más plena, y para eso justamente a Jesucristo. Entonces, de esa manera ayudaremos a los padres de familia, a las personas que tienen responsabilidad en el cuidado y en la formación de los jóvenes y de los niños, y esa es una tarea que tenemos que compartir todos. ¿Qué pasa, padre, cuando un católico de repente no está preparado, no se prepara sobre estos temas, no está informado, ¿no? Porque muchas veces, si bien es cierto, algunas personas podemos leer y capacitarnos en estos temas, otras de repente por ignorancia o por el modernismo, ¿no? Que dicen, estoy a la onda, estoy a la moda, ahora está de moda pues la eutanasia, porque muchas personas lo ven como moda, ¿no? Está de moda el aborto. Entonces, ¿de qué forma el católico podría retomar o entender este tipo de, o tomar este tipo de espacios, ¿no? Porque vemos que, como le comento, muchos católicos están como que a la moda, a pesar que tienen a sus hijos, padre, en colegios
católicos, religiosos que van a misa. Sí. Yo lo que veo de mi propia experiencia personal y como sacerdote es que este modernismo, estas ideologías, tanto el progresismo como las que apoyan la cultura de la muerte y promueven el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido y todas estas cosas que atentan contra la persona humana, la cosifican, la animalizan, se introducen en la conciencia de las personas cuando nosotros no crecemos en la fe. ¿Y cuál es la trampa actual? Que la gente cree, valga la redundancia, que la fe es una creencia humana. Todos los seres humanos tenemos creencias de distintos tipos: políticas, religiosas, gastronómicas, deportivas. Y entonces mucha gente cree, porque se han quedado con una, diríamos, formación insuficiente, creen que la fe es una creencia humana, o que la fe es hacer algunas prácticas. Y lo que hay que decirle a las personas es que la fe no es producida por el ser humano ni hecha por el ser humano. La fe es un don sobrenatural que viene de Dios. Es más, la fe, la esperanza y la caridad es Dios en nosotros. La carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, tiene distintas formas de traducción, relaciona la fe y la esperanza, virtudes teologales. Y la palabra en griego que vincula la fe y la esperanza es hipóstasis. Entonces dice, la fe es la hipóstasis de lo que se espera. Y la palabra hipóstasis es persona, sustancia. Es decir, la fe es el Dios que esperamos que esté en nosotros y que habita en nosotros desde el bautismo. Y si nosotros tenemos conciencia que es así, que somos templo de Dios, que Dios habita en nosotros y que tiene que crecer, y para crecer ese dinamismo espiritual que nos relacione con Dios, nosotros necesitamos acercarnos al alimento que es Cristo mismo en su palabra, en sus sacramentos, por antonomasia, en Eucaristía. Nosotros estamos con el buen pastor y no tenemos nada que temer. Pero si uno cree que la fe es una creencia religiosa, inventada por los seres humanos, por la iglesia, y entonces la incorpora y la hace su mezcolanza con otras creencias humanas a través de los estudios, en el colegio, en la universidad, lo que dicen las redes sociales, etc. Entonces uno se va a poner como el jurado que escoge qué es verdad y qué es no, y nos vamos a equivocar. Entonces necesitamos redescubrir esto que está en la revelación, que Dios mismo nos dice de quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y lo tenemos que aprender, si no lo conocemos, todos los católicos, especialmente los padres de familia, los clérigos, para que también los niños y los jóvenes lo tengan claro. Porque si es que nosotros creemos que la fe es una creencia religiosa, es decir, es elaborada por nuestra razón humana, entonces, claro, yo lo acomodo a lo que yo creo que me conviene, como estas personas que hemos comentado sus puntos de vista en las preguntas anteriores, y claro, vamos a estar sujetos a error, pero para eso Dios en persona ha venido. Acojamos al Señor, Él no está lejos, Él está cerca, está en nosotros. Padre Meloni, quisiera hacerle una consulta que también ha estado dando vueltas, ¿no?, entre las personas con las que hemos conversado en algún momento, y es esta diferencia, ¿no?, entre lo que es la muerte asistida y la eutanasia. En la muerte asistida dicen que no participa directamente el médico, y en la eutanasia que sí participa directamente el médico.
Usted, padre, también que es médico, ¿podría de repente explicarnos un poquito acerca de esta diferencia? A ver, estas son, diríamos, disquisiciones entre comillas técnicas, de que lo que buscan es justamente arropar este crimen para que nos fijemos en procedimientos y perdamos de vista lo terrible que es quitarle la vida a una persona. Entonces, para que eso se desplace del elemento central, que es la acción directa de quitarle la vida, sea por el motivo que fuera, sea utilizando los medios que fueran, a una persona humana, entonces se empieza a revestir, entre comillas, de una serie de semántica, de términos, para darle un viso de técnica. Eso es muy común en los promotores de la cultura de la muerte y es una estrategia para aumentar la confusión y el engaño. Entonces, más que entrar en esa ruta de la confusión, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que sea que una persona, por sus propios medios, se quita la vida, un suicidio, o sea que una persona apela, que no quiere sufrir, que sería el caso, entre comillas, de la llamada eutanasia, y pide la muerte, o el llamado suicidio asistido, donde ya no interesa si la persona está enferma, si la persona es anciana, sino simplemente no quiere vivir. Entonces solicita que el Estado le provea los medios para que se le quite la vida. Y esto es lo que finalmente busca toda esta cultura de la muerte. Y voy a hacer un comentario en relación a esto para que podamos ver la gravedad de esta pendiente hacia la deshumanización y la autodestrucción y destrucción entre nosotros, que es, diríamos, la guerra en micro. Y es que hay lugares donde la mayoría de las personas que solicitan el llamado suicidio asistido son menores de edad. Y la mayoría de estos menores de edad son personas que han sido manipuladas por otra ideología en relación a esta cultura de la muerte, que es esta ideología de género. Y justamente lo que busca es que no haya testigos que muestren que las mentiras y los engaños de estas promesas falsas de encontrar en estas ideologías respuestas a los problemas humanos, finalmente lo que llevan es a eliminar a estas personas para que otros jóvenes, otros niños no se enteren de que eso que les habían dicho que era solución, como estas cirugías trans, etcétera, y entonces se encontraron en países, diríamos, llamados desarrollados, que entre los jóvenes y los adolescentes los que más usan estos requerimientos de suicidio asistido son jóvenes, inclusive cuando llegan a aprobar esas leyes sin autorización de sus padres, siendo menores de edad. Entonces, más que entrar a las diferencias, diríamos, de las modalidades, lo que existe detrás de esta cultura de la muerte es un desprecio a la persona humana. Y claro, siempre con el disfraz de oveja, estos lobos supuestamente quieren aliviar sufrimientos, que las personas sean más autónomas, que decidan, y claro, muchas personas envueltas en esas circunstancias no se dan cuenta que son manipuladas por estas ideologías y pueden caer en estos engaños. Y siempre van a buscar, diríamos, entre comillas, casos que impacten en la opinión pública para buscar, diríamos, cierta empatía y
que la gente crea que no es algo malo. Padre, y justamente esta ideología de género, como usted bien comenta, está incentivando en nuestros jóvenes en este tipo de operaciones, ¿no? En que, como usted hace un momento también mencionó, si todos supiéramos que nuestro cuerpo es un templo, el templo de Dios, entonces no caeríamos en estas artimañas de estas ideologías, como es la ideología de género y estos promotores del aborto, de la cultura de la muerte, ¿no? ¿Cómo poder hacer con nuestras familias, ¿no? Este trabajo tan importante que es, que si bien es cierto, empieza desde que están en el vientre materno, ahora con esto de que la mujer, ¿no? Ya es tan igual que el hombre, que tiene que ahora competir en el mercado laboral y dentro de la casa también, ¿no? Mostrarse fuerte y reacia y salir a trabajar, y dejan a los niños en casa, solos, de repente con algún familiar, o de repente encargados con algún empleado. ¿Cómo retomar, padre, de alguna forma esta conciliación en la familia para poder criar nosotros mismos a nuestros hijos y cuidarlos y protegerlos de estas ideologías? Lo que hay que darnos cuenta es que estas ideologías atentan contra la persona humana, como mencionábamos antes, nos deshumanizan, nos cosifican, nos animalizan, y para atentar contra la persona humana quieren que el ser humano pierda de vista que nosotros somos seres de relación y estamos llamados a ser seres de comunión, de amor, con Dios y con otras criaturas humanas. Eso es lo que Jesucristo resume en el mandamiento nuevo: ámense como yo los he amado. Y entonces las ideologías contemporáneas lo que buscan es, quieren individuos sueltos, desvinculados, y para eso buscan destruir la familia, y para destruir la familia atentar contra el sacramento del matrimonio, que es, diríamos, la manera en que el Señor protege la familia. Jesucristo se encarnó en el seno de una familia, y entonces hay que ayudar a que los esposos, diríamos, entiendan y comprendan la grandeza del don que han recibido en el sacramento del matrimonio, porque ha sido para muchas personas con poca fe banalizado. Entonces la gente cree que es más una ceremonia, diríamos, un tanto pintoresca. Algunas personas creen que la pueden realizar en un lugar campestre, en una playa, y no se dan cuenta que el sacramento es justamente que un varón y una mujer, heridos por el pecado, puedan vivir en comunión de amor, y para eso Jesucristo en persona se compromete con ese varón y esa mujer, porque el sacramento del matrimonio no es de dos, es de tres, y la persona más importante en esa relación es Jesucristo, que es la fuente de ese amor, de la verdad, de la vida. Entonces, si es que los esposos viven el sacramento del matrimonio, según todos los medios que el Señor nos ha dejado para que ese amor crezca y se despliegue, esa familia va a estar fundada en Cristo, es decir, en la roca. Pueden venir los problemas que sean, como dice Jesús en el capítulo 7 de San Mateo, esa casa no se va a venir abajo, y entonces podrán cuidar a los hijos. Pero claro, si es que los esposos creen, o los jóvenes que se están de novios y quieren formar una familia, creen que las cosas dependen más de ellos, y que lo que tienen que es hacer su propio plan y luego buscar a Jesucristo para que hagas la voluntad de ellos. Es al revés, como Jesús nos enseña en el Padre Nuestro.
nosotros le decimos cuando hacemos esta oración al Señor, hágase tu voluntad, porque Él tiene ese designio de amor para la humanidad entera, y ese designio de amor se despliega con la colaboración nuestra, y para esa comunión de amor es que el Señor ha instituido el sacramento del matrimonio, para que dos personas heridas por el pecado reciban el don del amor de Dios que purifique los amores humanos imperfectos. Padre, cuando usted dice dos personas heridas en el pecado, ¿a qué? Porque muchas personas tal vez que en este momento nos escuchan dicen, tal vez están pensando, yo, como ya lo he escuchado en otras oportunidades, en algunos grupos, y dicen, yo vengo con un pecado, o sea, me voy a hacer responsable de un pecado ajeno, ¿no? ¿Cómo se les podría explicar a estas personas este tema, Padre, este término? A ver, yo entiendo que eso probablemente la gente lo comente en relación a lo que es el pecado original. El pecado original no es un pecado personal, sino que el pecado de las primeras criaturas humanas, según la revelación Adán y Eva, es un pecado que tiene consecuencias para todos los otros seres humanos. Porque el pecado de Adán y Eva dañaron justamente la vida de relación entre ellos y con Dios. Y eso está revelado en el capítulo 3 del libro del Génesis. Cuando ellos, Adán, como se dice en el Génesis, y Eva caen en la tentación, se esconden de Dios. Y cuando el Señor va en busca de Adán y le pregunta, ¿por qué te escondes? Se le dice, porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Adán le dice, según lo que nos revela el Génesis, la mujer que me diste hizo que comiera del árbol de ese fruto. Es decir, Adán culpa a Dios. Y entonces ese varón y esa mujer heridos por ese pecado no pueden tener una relación de amor solo sustentada en el amor humano. Y entonces a eso nos referimos cuando decimos el amor humano está herido por el pecado, porque los seres humanos sin Dios no podemos tener una relación de comunión, de amor, amarnos como Jesucristo nos reveló, amarnos y perdonarnos, sino que nos resentimos, sacamos cuentas, creemos que damos mucho, recibimos poco, que nos conviene, no nos conviene, y entonces eso hace las relaciones humanas inestables. Para curar esa herida del pecado justamente es la encarnación, es la Pascua de Jesucristo, es su inmolación, para comunicarnos su amor, comunicarnos el Espíritu Santo, y que nosotros, con el amor de Dios, podamos purificar las imperfecciones del amor humano y vivir en comunión de amor. Eso se tiene que desplegar en el plan de Dios a partir del sacramento del matrimonio, formando familias de fe que tengan hijos y los padres ayuden a que sus hijos puedan ver en el testimonio de amor que es el amor en esta nueva creación que se ha producido a partir de la Pascua de Cristo y los dones que hemos recibido del Padre a través del Hijo y del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros nos quedamos con una catequesis muy elemental. A veces los padres de familia, los católicos, no entienden estas cosas y fácilmente, pues, como mencionaba antes, lo introducen en el nivel de creencia y entonces dicen, no, ¿qué será eso? Y empiezan a discutir con Dios. Y por eso necesitamos una nueva evangelización, necesitamos oración para que el Señor nos dé el don de la fe y podamos enfrentar estos tiempos tan difíciles para todas las criaturas humanas, pero especialmente están dañando más a los niños, a los jóvenes,
a los ancianos, a los enfermos, porque estas ideologías lo que quieren es solamente un grupo de personas que les sean útiles, que son los que consumen, los que producen, todos los demás que tengan alguna condición de salud precaria se convierten en cargas que hay que eliminar, los ancianos también, y también niños lo menos posibles, y por supuesto que no sigan el testimonio y el ejemplo de sus padres, sino que estén adoctrinados por lo que dicen estas ideologías a través de los medios que se disponen actualmente y que están, diríamos, muchos comprometidos por intereses subalternos con estas cosas que dañan a todas las personas humanas. Bien, Padre Meloni. Bueno, bastante interesante lo que estamos conversando hoy, Padre. Este tema que está fresco, queríamos tocarlo porque nos parece fundamental que nosotros como católicos, como personas en la fe, sepamos y tengamos bien en claro no solamente los conceptos, sino también las consecuencias que pueden venir luego. Un mensaje final, Padre Meloni, que nos podría dar a todos nosotros que estamos tan interesados tal vez en proteger a nuestras familias, a nuestros hijos, ¿no? A los jóvenes, a los niños. ¿Qué mensaje nos podría dar? Yo creo que el mensaje es la buena noticia y es Jesucristo, que es el Verbo eterno, el Hijo de Dios, que asume la naturaleza humana y que ha abierto una nueva relación, que es una nueva creación entre los hombres, los seres humanos y Dios, y los seres humanos con nosotros mismos y con las otras criaturas humanas y con la creación entera. Y entonces cuando vemos tiempos difíciles, cuando vemos confusión, no hay que asustarse, porque Dios está con nosotros y Él ya venció. Lo que nosotros necesitamos es pedir que el Señor nos aumente la fe para ir a Él y saber que en Él no tenemos que temer nada. Porque si no, uno se queda haciendo un examen de los problemas, del mal, pero no nos damos cuenta, podemos perder de vista que el Señor está cerca y que esto es una prueba para nuestra fe, una oportunidad para volver al Señor. Y eso lo tenemos que entender en primer lugar nosotros, los matrimonios, los laicos, las personas de fe, los clérigos, para que en la oración, en los sacramentos de Jesucristo confiados a su iglesia, en la Sagrada Escritura, el Señor mismo nos explique y podamos con mayor fe reconocer su presencia en el día a día y que nosotros no estamos solos y que en realidad todo lo que hacemos, una ama de casa, un trabajador, un estudiante, los esposos, los clérigos, todo lo tenemos que hacer con Jesucristo. Lo único que no podemos hacer con Él es pecar. Y si nosotros vivimos en su presencia y lo hacemos todo con Él, nosotros vamos a ser realmente sus testigos, y muchas personas que viven actualmente en la confusión, en la desesperación y en el desánimo, encontrarán en Cristo la luz, y el Señor quiere comunicar esa luz a través de testigos y quiere que nosotros seamos sus testigos, porque de esa manera Él nos va a transformar. Y entonces es un momento de oración, es un momento de prueba, y en esos momentos hay que ir al Señor con mucha fe, con mucho ánimo, sin desanimar. Padre, para ya ir terminando, la otra vez en una conferencia que estuve dictando, me preguntaron acerca del rol de nuestra Madre, la Virgen María. Exactamente me dijeron, ¿qué papel juega la Madre de nuestro Señor Jesucristo en nuestro hogar? Es un papel fundamental. Jesucristo en la cruz
capítulo 19 de San Juan, ve a su madre y ve al discípulo amado y les dice esas palabras: mujer, he ahí a tu hijo. Y le dice al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde que el discípulo la acogió en su casa. Es las mismas palabras muy parecidas a las que en el capítulo primero de en el capítulo primero de San Mateo, le dice el ángel en sueños a José, porque José había decidido, dice el Evangelio, repudiar a María en secreto, y se le manifiesta el ángel en sueños y le dice: no temas, José, de acoger a María. Y acogió a María, y cuando acogemos a María, acogemos también a Jesús. Y entonces esas palabras de ser discípulos amados justamente implican dos cosas. Primero, que Dios nos ama a todos, pero no todos somos discípulos. Y quien nos enseña a ser discípulos es María, porque ella fue la primera discípula. Por eso en Caná de Galilea, María le dice a esos sirvientes: hagan lo que Él les dice. Nosotros en María tenemos la maestra que nos ayuda a escuchar al Señor y hacer su voluntad, porque ella fue la primera criatura humana que también en el momento de la Anunciación, lo hemos celebrado este año el 8 de abril, al escuchar las palabras del arcángel, le dice: hágase en mí según tu palabra. Ese hágase es la respuesta al hagamos del Génesis, capítulo primero, versículo 26 y siguientes. Cuando se crea al hombre, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa primera persona del plural es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y la criatura humana, la primera que responde al hagamos con el hágase, es María. Y luego Jesús nos enseña a rezar diciendo: hágase, como decimos en el Padre Nuestro. Y también en Getsemaní, capítulo 21 de San Lucas, se nos dice que el Señor hacía oración una y otra vez repitiendo: Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros con María aprendemos el hágase, porque ella fue la única criatura humana que estuvo de pie en el momento de la cruz. Estuvieron además dos mujeres y el discípulo amado, pero no estaban de pie. Es decir, María estaba diciéndole en ese momento también al Señor: hágase tu voluntad. Es decir, tenía fe, tenía la confianza de que en Cristo somos vencedores. Y entonces, ante el desánimo, ante las tinieblas, nosotros necesitamos esa escuela, la escuela para poder llegar a ser discípulos de Dios, es decir, escucharlo y hacer lo que Él nos dice. Bien, muchas gracias, Padre Augusto Meloni. Un honor haber estado esta noche al lado de usted, poder haber conversado. Espero que haya servido mucho para nuestros hermanos católicos y no católicos que nos están escuchando y que han podido tomar las palabras del Padre Augusto Meloni, y si no las han entendido en esta primera vez que la ven, por favor, repitan este programa hasta que puedan comprender bien el mensaje que nos acaba de dar el Padre Augusto Meloni. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Padre Meloni. Gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias por haber acompañado en este tema tan importante al Padre Meloni y a quien les habla. Los esperamos la próxima semana.